Hernández, Ana Karen García, Andrea Doria. Y nosotras vamos a hablar de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de julio de 1914 como un enfrentamiento localizado entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia, y finalmente pasó a ser una guerra mundial en la que participaron 32 naciones y finalizó en noviembre de 1918. Las causas del afán imperialista de las potencias europeas se dieron desde el fines del siglo XIX, y cada una de ellas trataba de apropiarse de las fuentes de materias primas que gran parte se localizaban en Asia, África y América Latina, ensechar los mercados para sus productos y contar con áreas donde invertir. Pero los mercados externos ya estaban controlados por otras naciones. A principios del siglo XIX, Austria, Rusia e Inglaterra querían incrementar su influencia en los Balcanes, pugnando por el dominio de los estrechos de Bósforo y Dardanelos, que pertenecían al decadente Imperio turco. Francia deseaba recuperar Alsacia y Lorena. Serbia, apoyada por Rusia, ejercía mayor influencia sobre Bosnia, anexada en 1908 por Austria. Estas ambiciones crearon competencias y fricciones entre las grandes potencias. El sistema de alianzas, Triple Alianza y Triple Entente. Bismarck fue el arquitecto de la política de la unificación alemana y quien manejó la política para integrar la Triple Alianza. Alemania, Austria, Hungría e Italia eran esta llamada Triple Alianza creada en 1882. Mientras que Inglaterra, Francia y Rusia fueron la llamada Triple Entente creada en 1907, que no era una alianza formal, sino un entendimiento para practicar la política exterior de mutua cooperación. El conflicto. El pretexto para el estallido de la lucha fue el asesinato del archiduque de Austria Francisco Fernando en Sarajevo, capital de Bosnia, en junio de 1914. Austria consideró responsable a Serbia y le exigió la renuncia a su soberanía. La respuesta fue conciliadora, sin embargo, para Austria, apoyada por Alemania, no la aceptó e inició la guerra a finales de julio de 1914. Sin embargo, la lucha se prolongó durante más de 4 años, presentando una combinación muy intensa en muchos aspectos, pues a la confrontación se le incorporaron elementos novedosos de índole militar, político, técnico y económico. Las operaciones, el plan Schlieffen de Alemania, consistía en vencer rápidamente a Francia y dirigirse contra Rusia. Para eso, Alemania violó la neutralidad de Bélgica, provocando la inmediata entrada de Inglaterra al conflicto. Aquí también se estableció la guerra de las trincheras. El mar estaba dominado por la flota de la Entente, principalmente por la inglesa, mientras que los barcos alemanes de la Triple Alianza no eran muy efectivos. En 1916 tuvo lugar la batalla naval de Jutlandia. Los aliados de la Entente sometieron a un bloqueo por mar y tierra a las potencias centrales encabezadas por Alemania, causándoles graves dificultades en el abastecimiento de alimentos y materias primas para las industrias. Alemania respondió con el contrabloqueo por medio de los submarinos, tratando de impedir la llegada de barcos a Inglaterra, y aunque Italia pertenecía a la Triple Alianza, el 26 de abril de 1915 firmó un tratado con los países de la Entente y el 23 de mayo declaró la guerra al Imperio Austrohúngaro. Antes, Italia no había entrado a la guerra con ninguno de los dos bandos, pero cuando vio que las posibilidades de la victoria eran para la Entente, se alió con este bloque considerando que podría obtener del botín cuando concluyera la guerra. Y en 1916 tuvieron lugar las largas y sangrientas batallas de Verdun y Somme en Francia, que no modificaron las líneas de combate. En 1917, Alemania tuvo que enfrentarse a un nuevo enemigo, los Estados Unidos. Este país se había limitado a dar apoyo económico a la Entente, pero declararon la guerra al Imperio Alemán cuando éste proclamó la guerra submarina total. Hubo países de América Latina que apoyaron a los Estados Unidos y rompieron relaciones diplomáticas con los alemanes y sus aliados. Algunos llegaron a declararles la guerra. Brasil incluso envió barcos a la contienda. En ese tiempo, México vivía los momentos más álgidos de la revolución y se mantuvo neutral a pesar de las fuertes presiones ejercidas por ambos bandos para que interviniera en el conflicto. El ejército alemán tuvo que retroceder mostrando graves síntomas de descomposición en la segunda batalla de Marne, al grado que el general Heinrich Ludendorff exigió a su gobierno que buscara la suspensión inmediata de las hostilidades porque temía la desbandada o la sublevación de sus tropas. Finalmente,
sin posibilidad de continuar luchando, Alemania firmó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, siendo este una rendición total, terminando así las hostilidades. Los tratados de paz. En 1919 se firmaron los tratados de paz de Versalles, con los que se puso fin a la Primera Guerra Mundial. Inglaterra había obtenido lo que deseaba, mientras que Francia exigía fuertes indemnizaciones y un debilitamiento permanente de Alemania. El Tratado de Versalles quitó a estas sus colonias y se las repartieron entre los vencedores. Se le redujo su ejército a 100.000 hombres y perdió algunas de sus provincias. Y así fue como terminó la Primera Guerra. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de coalición. Su intensidad, su escala y su duración fueron producto de las alianzas que la sustentaban. El combate aéreo al principio del conflicto era un asunto individual y generó sus propios héroes, los ases tan queridos por la propaganda y la prensa. En los años de 1917 y 1918 era una cuestión de masas y por consiguiente sustentada tanto por las capacidades de su base industrial como por las habilidades y arrojo de los pilotos. En el último año de la guerra, tanto el avión como el tanque encarnaban en un mismo plano la capacidad de maniobrar y de hacer fuego con presión sobre un objeto. Sin embargo, ninguno de estos dos elementos fue el verdadero artífice de la victoria. Este fue la artillería. Cada uno de los imperios centrales estaba sujeto a un tratado de paz independiente y todos tenían motivos para sentirse agraviados, debido a las expectativas que los 14 puntos habían generado. Pero el acuerdo de Alemania ha tenido mayor influencia debido al papel que desempeñó en las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial. En 1919, 37 potencias miraban hacia adelante y buscaban soluciones para regularse los asuntos no solo de Europa, sino también del mundo entero. La Primera Guerra Mundial destruyó los imperios de Alemania, Rusia, Austria-Hungría y Turquía. Asimismo, se encadenó la Revolución Rusa y proporcionó las bases para la Unión Soviética. Forzó a unos Estados Unidos reacios a saltar al escenario mundial y revivificó el liberalismo. La Segunda Guerra Mundial. La iniciación de esta catástrofe mundial fue consecuencia del Tratado de Versalles, que desencadenó aspectos como el totalitarismo, la sociedad de naciones, la Guerra Civil Española, el imperialismo, entre otras más. El Tratado de Versalles, hecho en 1919, tras la Primera Guerra Mundial, era un tratado de paz entre Alemania y los países aliados que fueron Estados Unidos, Inglaterra y Francia. En el Tratado de Versalles, especialmente en una cláusula, se pedía que Alemania y sus aliados cargaran con toda la responsabilidad de haber causado la guerra, que estos mismos cedieran parte de su territorio y que dieran apoyo económico a los países victoriosos. Esta cláusula provocó que muchos estados no estuvieran de acuerdo e iniciaran con una crisis económica territorial, dando paso a un gran descontento por todos los habitantes de estos mismos. Alemania, Italia y Japón fueron uno de los países más dañados por esta cláusula. A mediados de 1939, Europa había entrado en crisis. Austria y Checoslovaquia estaban unidos temporalmente a Alemania e Italia. Esto comenzó como una disputa de minorías entre los países europeos, pero Stalin, para protegerse, decidió hacer un pacto con Hitler, llamado el Pacto de Acero. En este pacto se dejaba en claro que Alemania y la URSS no se atacarían mutuamente, y que se partiría de igual manera la ciudad de Polonia. Sin embargo, Hitler, no muy contento de esto, decidió mandar a sus tropas a invadir Polonia en un ataque silencioso y rápido, dando así el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La primera fase de la Segunda Guerra Mundial, que inició en 1939 y terminó en 1941, fue donde el ataque alemán destruyó rápidamente al ejército polaco débil y mal equipado. Únicamente la ciudad de Varsovia ofreció una heroica resistencia popular. Inglaterra y Francia, cumpliendo sus compromisos, declararon la guerra a Alemania, pero a pesar de que en conjunto sus fuerzas eran prácticamente iguales a las del agresor, no realizaron ninguna acción efectiva. En los primeros meses de 1940, violando la neutralidad de estos países, Alemania ocupó Dinamarca y Noruega para tener un mayor dominio sobre el Mar del Norte. Posteriormente avanzó hacia Bélgica y Holanda y penetró en Francia, que se rindió en el mes de julio. En agosto de 1941 se reunieron Churchill, primer ministro de la Gran Bretaña, y Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. Elaboraron una declaración acerca de los objetivos que sus países perseguían en la guerra. Esta declaración se conoce como la Carta del Atlántico.
Entre sus planteamientos generales, los cuales tienen mucho parecido con los 14 puntos proclamados por Woodrow Wilson, insiste en los derechos de autodeterminación de los pueblos, en la libertad individual y en la libertad de comercio. Desde finales del siglo XIX, Japón había iniciado una política de expansión imperialista en contra de China y de Rusia. Pronto entró en rivalidad con los Estados Unidos, que ocupaban las Filipinas y estaban interesados en China. La tensión se acentuó. Japón bombardeó las posiciones norteamericanas en el Pacífico, exactamente en Pearl Harbor, base naval en las islas de Hawái, a pesar de que ambos países estaban celebrando conversaciones de paz. Tras este incidente, la guerra se hizo mundial. Las tropas japonesas avanzaron rápidamente ocupando toda la zona costera de China, las Filipinas, Indonesia, llegando a amenazar a la India, aprovechando hábilmente los sentimientos antiimperialistas de los pueblos de la región bajo el lema de Asia para los asiáticos. En 1942, con retraso debido a la contraofensiva soviética de invierno, los alemanes se lanzaron contra Stalingrado con el fin de cortar los abastecimientos que recibía la Rusia central. En una larga y tenaz batalla, el ejército rojo, el soviético, logró detener a los alemanes en dicha ciudad, cercarlos y obligarlos a capitular. La batalla de Stalingrado fue decisiva para el derrotero de la Segunda Guerra Mundial. Alemania perdió ahí más de medio millón de sus mejores soldados y nunca se repuso de la derrota que sufrió. A mediados de 1944, su contraofensiva rebasó las fronteras de la URSS. Los alemanes fueron expulsados de parte de Polonia y en Rumania. Los aliados desembarcaron en Sicilia y se internaron por la península itálica. La resistencia era débil. Benito Mussolini fue destituido en julio de 1943. En el norte del país se proclamó República Social Fascista, que siguió a la de los germanos. Había un fuerte movimiento guerrillero nacionalista y de transformación social. Desde los días críticos de la guerra en 1942, los soviéticos habían exigido que los aliados occidentales abrieran un frente contra los alemanes en el oeste de Europa. Fue hasta junio de 1942 cuando los ingleses, norteamericanos y franceses combatientes abrieron este segundo frente con un desembarco en Normandía, Francia, en junio de 1944, apoyando fuertemente por la resistencia francesa. Hubo combates importantes, pero las batallas principales se dieron en el este de Francia. Hacia finales de 1944, los aliados occidentales se encontraban cerca de la frontera alemana. Los soviéticos avanzaron por Polonia y Hungría. Grecia se liberó, fundamentalmente por su movimiento de resistencia. Desembarcaban ahí tropas inglesas que evitaron una revolución popular. En diciembre, los alemanes lanzaron una ofensiva en el oeste con la intención de lograr un armisticio ventajoso, pero fracasaron. En agosto de 1945, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón y destruyó en pocas semanas al principal ejército terrestre de esta potencia que ocupaba Manchuria. A Japón se le conminó a rendirse, pero ante su negativa, el 6 de agosto los Estados Unidos lanzaron una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima y 3 días después, el 9, en la de Nagasaki. Con el bombardeo murieron más de 300.000 personas y muchas otras quedaron seriamente afectadas. Ante la destrucción de sus principales fuerzas y la amenaza de la nueva arma nuclear, Japón firmó su redención incondicional y fue ocupado por los Estados Unidos. Las hostilidades terminaron el 2 de septiembre de 1945. 6 años de amarga lucha de la Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia a muchas personas exhaustas, empobrecidas, demasiados desechos, desaparición de ciudades, vías férreas, puentes y plantas industriales, y se afectaron los campos fértiles. La guerra disminuyó la importancia de Europa en el mundo y aumentó el poder y la importancia de Estados Unidos y de Rusia. Y por último, se creó la Organización de las Naciones Unidas con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacional, así como también fomentar las relaciones amistosas entre las naciones, solidaridad internacional. Durante el periodo de 4 años que duró la Primera Guerra Mundial, la humanidad comprendió que la crueldad de sí mismo rebasaba los límites imaginados. Esta guerra puso en perspectiva la avaricia del hombre, pues las causas que ésta fueron precisamente las que expandieron de territorio para mejorar la economía de cada nación. Sin embargo, el sentimiento de patriotismo de los soldados fue uno de los factores decisivos para las matanzas. Las alianzas que se formaban entre naciones eran principalmente por lo que se podían ofrecer unas con otras. Estas mismas alianzas fueron las causantes de que la Primera Guerra Mundial durara tanto tiempo. La Primera Guerra Mundial trajo consigo muchas muertes y destrucciones de... Este conflicto de la Segunda Guerra Mundial solo dejó más que muertes, tanto de los soldados que participaron de cada país, como de los civiles que habitaban en los países participantes en este conflicto mundial, así como también de los judíos que fueron asesinados a manos de los nazis dirigidos por Adolfo Hitler. La Segunda Guerra Mundial, como cualquier otro conflicto, comenzó como algo mínimo solo entre 2 o 3 países, como la abolición de algún pacto o un tratado, pero que por el afán de conseguir más
Se planearon ataques que provocaron el desapruebo mundial y como consecuencia algo masivo e imposible de controlar. Pero ¿por qué mejor no hicieron presentar el equipo y ya nada más decimos el nombre? Bueno, desde que... No, que presentar el equipo y los nombres y cada quien levanta su mano. Así como de que, yo sí. Sí, bueno, por ejemplo, el que... Mi nombre es Karen, ella es Andrea, Ana y Sofía, y nuestro equipo va a hablar sobre las dos grandes guerras mundiales. Pues ya. Yo siento como que deberíamos hablar también
también, porque si no, ¿cómo van a saber que somos nosotras? Pero como es nuestra voz, pues van a escucharlo, van a ver el nombre, ¿no? Es que la maestra quiere saber quiénes somos para escuchar Sí. nuestras voces. Es que No, ya. a A nosotros nosotros nos nos tocó el tema, no sé, de ¿Y la si Primera lo y Segunda bajas Guerra más? Mundial. ¿Y la vuelta de la silla? No, sí, Puedo. Ya, dale. A ver, espérame. Arrejúntense. pero ¿cómo lo digo? ¿Igual que ahorita? Sofía, ¿qué tienes? Parece que te estás drogando. Tengo que sacarlo. ¿Qué? Sofía, ¿te vas para acá? ¿Cómo? Mira. ¿Digo otra vez de qué habla? No, cada quien va a decir. Yo empiezo porque para yo acabar con el brillo. Y así se puede reír. ¿Ya? 1, 2, 3. Hola, soy Sofía Huerta. Tienes que decirlo. Ya me había calmado. No, pero no, dígame el primer nombre. Es y que mi apellido. presenta el grupo. No. Y el tema del. Es que primero los nombres y luego decimos qué queremos, qué vamos a decir. Ujú. Primero los nombres. Nombre y apellido. Ujú. Espérame. No lo sé. Tengo que sentar así, no quiero. Y sube la pancilla. No puedo. Y el Z. Sí, aparte con la bufanda. No, Lo siento. ya cállate. Ya, ya. Bueno, ya empiezo. No, ya. Hola, soy Sofía Huerta. Ana Rosales. Andrea Doria. Karen García. ¿Y qué más? Vamos a hablar de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Nosotros vamos a hablar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Nada más? Sí. Hola. ¿Tanto chupo para eso? Falta la vuelta. Oye, no me gusta la bufanda y se me